Gracias por seguir con nosotros. Aquí en Conclusiones, soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. A continuación, quiero darle la bienvenida a Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, expresidente y exvicepresidente de Bolivia. Señor Mesa, bienvenido. Gracias por esta oportunidad de charlar con usted. Para empezar, quiero preguntarle lo siguiente, y ya que aprovecho las imágenes que veíamos en el segmento anterior, ¿cómo califica usted, expresidente Mesa, lo que pasó más temprano con la alcaldesa oficialista de Vinto, María Patricia Arce? ¿Justifica el fin los medios, aunque sean violentos? Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Agradecido por esta oportunidad. Empezaré por decir que el día de hoy se vivió en Cochabamba una jornada terrible, y como producto de esa jornada terrible murió un joven de 20 años brutalmente golpeado por militantes masistas llamado Limber Guzmán. Y luego me preguntas a propósito de lo que ocurrió con la alcaldesa de Vinto. Primero, lamentar y condenar la muerte de un joven, que es la tercera víctima mortal en esta confrontación, que tiene además como protagonistas, lamentablemente, a 3 personas que estaban movilizados como protesta por el fraude gigantesco. Lo que ha ocurrido con la alcaldesa de Vinto no se puede justificar. No se puede justificar ningún acto de violencia, pero desde luego, en la proporción, si esto es posible, de la violencia, no se puede comparar la muerte de un compatriota, un joven de 20 años, con la vejación que lamento y condeno de una alcaldesa, en este caso la señora alcaldesa de Vinto. Expresidente, estamos en un momento en que la situación ya es inmanejable para el gobierno de Bolivia, para las fuerzas del gobierno, y realmente no quisiera utilizar el término, pero se está acercando esto peligrosamente a lo que podría convertirse en una guerra civil. No me parece que el término guerra civil todavía pueda utilizarse en el caso de Bolivia, y quiero hacer una referencia que me parece fundamental. Esta situación se está volviendo inmanejable porque hay una acción expresa de parte del gobierno para hacerla inmanejable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno, el presidente Morales en particular, tiene un discurso de paz y un discurso de desarme, lo ha hecho en 2 oportunidades, lo que es un doble rasero para la realidad. La realidad marca con claridad que movimientos sociales afines al MAS, grupos organizados del movimiento al socialismo, están provocando actos de violencia en confrontaciones que son planteadas desde el ataque de esos grupos masistas, que están fomentados por el gobierno, con, dependiendo el caso y la conveniencia del gobierno también, sí, la participación más o menos eficiente de la policía. Sí, escuchábamos la semana pasada, ahora que lo menciona, al mismo presidente Morales llamar a sus seguidores, a sus correligionarios, a acercar algunas de las ciudades. Después hubo una especie de marcha atrás pidiendo a los diferentes actores de la sociedad civil a que pacificaran al país, pero bueno, es una situación bastante contrastante. Ahora, quiero referirme a algunas de las acciones que ocurrieron este día, expresidente Mesa. Usted denunció que la policía lo bloqueó y le impidió que se acercara a Luis Fernando Camacho, el líder civil de Santa Cruz, al momento de su llegada al aeropuerto del Alto. ¿Cómo se dieron los hechos y cuál era su intención al acompañarlo? Nuestra presencia en el Aeropuerto Internacional del Alto tuvo que ver con 3 factores. 1, la defensa y el derecho que tiene el señor Camacho, como cualquier ciudadano boliviano, de circular libremente, no solamente en el aeropuerto, sino en la ciudad de La Paz, el Alto o cualquier otra ciudad del país. La anterior vez que vino, hace unas horas, se le impidió salir del Aeropuerto Internacional del Alto. Él tenía la intención de dirigirse a la ciudad de La Paz. 2, el derecho de libre petición. Uno puede compartirla o no, pero todo ciudadano tiene el derecho constitucional y democrático de hacer una petición pública a cualquier autoridad del Estado. Y 3, para mostrar que en un caso de defensa democrática uno tiene que estar unido con la oposición democrática. Estos fueron los 3 elementos que me motivaron a acompañar o a intentar acompañar al señor Camacho en el Aeropuerto del Alto. Allí estuve esperando durante varias horas, y cuando intenté aproximarme a él, un bloque de policías con escudos, como si estuvieran enfrentando a alguna masa desaforada dentro del aeropuerto, me impidieron pasar y poder conversar con él. No se comportaron mal conmigo, ni yo hice ninguna acción violenta en ningún caso, me quedé absolutamente tranquilo, pero el hecho en sí mismo está hablando por sí solo. ¿Tiene conocimiento, señor Mesa, si logró Camacho su objetivo de darle esta carta al Poder Presidencial?
No lo sé porque nos costó muchísimo salir del aeropuerto del Alto. Habían grupos masistas muy violentos con actitudes muy agresivas en el exterior del perímetro del aeropuerto internacional. Eso nos impidió salir inmediatamente. Tuvimos que esperar algún momento. Estuvimos con el expresidente Quiroga y con mi candidato vicepresidencial, don Gustavo Pedraza, hasta que pudimos salir lateralmente y tardamos muchísimo en llegar al centro de la ciudad, de modo que realmente casi he llegado con las justas para este programa. Hace 2 días decía usted, expresidente Mesa, que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. En consecuencia, planteamos, decía usted, que la forma democrática y pacífica de lograr la salida de Morales del gobierno es el voto popular. ¿Significa esto que no hay ni habrá ningún tipo de negociación con el gobierno de Evo Morales? ¿Ese capítulo ya se cerró? Un primer elemento, nosotros lo que estamos haciendo es reflejar la indignación legítima del pueblo boliviano que ve frustrado por segunda vez la decisión de burlar el voto popular, primero el 21 de febrero de 2016 y después el 20 de octubre, en un fraude gigantesco que ha sido corroborado por el primer informe de la misión de observación electoral de la OEA. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros creemos que el tiempo de Morales ha terminado, que Morales se está burlando del voto popular y que Morales ya es una autoridad ilegítima en cuanto a que pretende renovarse por 4ª vez de manera ilegítima. En ese contexto, la única forma es la salida democrática por la vía del voto, como lo acaba usted de subrayar, de nuestro propio documento. Nosotros creemos que el espacio de la discusión es el espacio del voto democrático. Nosotros creemos que la acción debe ser una nueva elección que lleve adelante un cambio de autoridades. Algunas de las escenas y las situaciones que hemos visto y que hemos reportado en esta cadena, expresidente Mesa, nos llevan a concluir que no solamente las manifestaciones públicas, los actos de violencia, los enfrentamientos tienen que ver con manifestaciones legítimas, sino que hay un elemento del crimen que se ha infiltrado dentro de estos movimientos y que está causando una situación de pánico, una situación de zozobra en el país. Se están paralizando las cadenas de distribución y están ocasionando una etapa muy crítica para Bolivia. ¿Qué se debería hacer inmediatamente para ponerle fin a esta situación, si bien no terminaría las diferencias políticas que hay en Bolivia en este momento? La respuesta es muy sencilla, Rafael. La respuesta es la decisión del presidente Morales de acatar la voluntad popular. Toda la solución de este conflicto en manos del gobierno y en particular en manos del presidente Morales. Si el presidente reconoce las irregularidades, que en realidad es una forma elegante de mencionar el gigantesco fraude que se ha producido en contra, en este caso, de nuestra candidatura, que ha sido la más afectada, si el presidente da un paso atrás, si el presidente acepta esa realidad, esto se tranquiliza inmediatamente y se propone una nueva elección. Nosotros no estamos proponiendo una salida inconstitucional o antidemocrática. En consecuencia, la responsabilidad total está en él, además de que él está promoviendo de manera explícita la participación violenta de grupos organizados del MAS. Por cierto, la movilización ciudadana se inició pacíficamente y se ha desarrollado pacíficamente durante casi una docena de días. El caso de Santa Cruz es muy ilustrativo. Es un paro movilizado, pero que no ha planteado actos de violencia. La violencia se ha generado a partir de la provocación propuesta por el presidente Morales con activistas de su partido político que han ido atacando a los movilizados en las diferentes ciudades del país. ¿Qué va a pasar, expresidente Mesa, si sigue corriendo el tiempo, si no se llega a un consenso, si no hay acuerdo y se llega el momento de que alguna figura, independientemente de quién sea, tenga que asumir la presidencia cuando se llegue la fecha? ¿Qué va a pasar en Bolivia en ese momento? El presidente Morales tiene un mandato hasta el 22 de enero del año 2020. Lo que nosotros creemos es que hay un tiempo más que suficiente para, por ejemplo, repetir la elección con los mismos candidatos, planteando esta vez una línea transparente, porque el problema del fraude, y aquí está la cuestión de la segunda vuelta, el problema del fraude tiene que ver no solamente con un fraude para los candidatos presidencial y vicepresidencial, sino que para la gobernabilidad del país lo que se ha hecho es un fraude también que altera el número de diputados y senadores, que perjudica claramente a la comunidad ciudadana y que plantea algo absolutamente inverosímil, que le da casi el 58% del control de las dos cámaras al movimiento al socialismo a partir de la tergiversación de esos resultados. Estos son los elementos que tienen que cambiar. Y a la pregunta,
es un momento oportuno para el plantear la posibilidad de la mediación internacional de países que pudieran intervenir para lograr la pacificación de Bolivia. Le agradezco el contacto a Carlos Mesa, expresidente y ex vicepresidente de Bolivia, también candidato por Comunidad Ciudadana. Gracias, señor expresidente, por haber estado con nosotros. Gracias, Rafael. Le agradezco la oportunidad. Muy buenas noches.